Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Mis amigos, el comentario de hoy yo le he titulado SOS, salven a la ciudadanía. El SOS es un pedido de socorro internacional de gente que está en apuros, ¿verdad? Y están al borde de la muerte. Entonces, el SOS también, los barcos, los capitanes de los barcos, cuando están a punto de naufragar, envían SOS. Y mi comentario dice así: muere una joven rociada con ácido del diablo. Bandas en motocicletas roban impunemente. Asesina en sección de Puerto Plata a joven con sierra eléctrica. Cura anglicano clava ante el presidente por mano dura. La ciudadanía criolla siente temor ante presencia de policías. El crimen le tumba el pulso a la policía y además autoridades. Estos, amigos, son titulares comunes en los medios informativos del país. Y los ciudadanos no hacen una falsa alarma, no. Es que cunde el miedo a la delincuencia y, para colmo, son pocos los que todavía confían en el organismo encargado de combatir el crimen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Acaso volver a uniformar a un candelier o un policía como aquel que llegaron a llamar la soga? Es grande el dolor que embarga a los que vivimos en la dictadura trujillista escuchar a muchos decir que aquí hace falta Trujillo, tirano de horca y cuchillo, como también escuchar a quienes claman porque a los asaltantes se les dé para abajo. Los salvadoreños una vez amanecieron con la arbitraria disposición gubernamental de prohibir las motocicletas ante el alto número de crímenes cometidos a diario en aquella nación de Centroamérica. De hacer nosotros lo mismo, ¿qué sería de aquellos ciudadanos honestos que tienen ese vehículo para trasladarse al trabajo diario y para trasladar también la familia? ¿Cuál sería la suerte de la población de motoconchistas? El gobierno de El Salvador aquella vez pudo disminuir los crímenes, pero allí el número de los que se ganaban la vida haciendo uso de las motocicletas y asaltaban no era tan alto como en nuestro país. Aquí se estima en unos 2 millones de motocicletas que circulan en las ciudades y en los campos, los mismos que hicieron que los burros se olvidaran en este país, un viejo transporte animal. Es una dura tarea que tiene por delante el gobierno actual, que si bien heredó una delincuencia bien establecida, ahora el asunto ha ido creciendo en toda la geografía nacional, tal vez bajo la creencia de muchos de que es un gobierno respetuoso y democrático, lo que falsamente le permite a la delincuencia actuar con mayor desenfado. En las alturas gubernamentales se habla de un proyecto reformatorio de la actividad policial. Es como si existiera un reto directo hacia el presidente Luis Abinader, como si alguien tuviese en mente probar la capacidad gubernativa, como si existiese el interés de averiguar si Abinader tiene los huevos pesados o es un blandengue. El mandatario, jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, tiene ese reto que enfrentar y debe hacerlo con mucha energía y decisión inapelable. Como algunos creen, esto no es de cambiar al director actual de la policía, es que ese cuerpo representa un monstruo donde se mueven bastardos intereses y que está plagado de un alto número de delincuentes uniformados. Una idea posible de llevar a la realidad sería ir
desmembrando el susodicho cuerpo policial y recurrir al método de utilizar miembros de las Fuerzas Armadas que sustituyan a los que se les dé la baja. Muchos dirán, pero los militares no están entrenados para realizar tareas policiales y bregar con la ciudadanía. Su formación es absolutamente militar y como tales actuarían. A quienes así piensan, les diríamos que a grandes males, grandes remedios. Y como los delincuentes actúan con las más brutales modalidades, así habría que hacerles. Todo esto no es con mano blanda, sino con manos pesadas, así como suena. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, cuando un río se seca, la tragedia es visible. La desaparición de las aguas deja al descubierto un paisaje de tierra polvorienta, salpicado de pequeñas lagunas y nuevas islas. Así es como se ven hoy grandes sectores del río Paraná, el segundo más largo de América del Sur después del Amazonas, y que se encuentra en su nivel más bajo desde 1944. El río de 4.880 kilómetros nace en el sureste de Brasil, atraviesa Paraguay y desemboca en el Río de la Plata en Argentina, y es clave para la industria comercial y la pesca, y además de fuente de agua dulce para 40 millones de personas. Constituye además una de las vías fluviales más importantes para el transporte de granos, y su situación está obligando a muchos exportadores a considerar el uso de rutas terrestres. Esta alternativa es menos sostenible que la vía fluvial, mientras que el transporte por camión produce 100 gramos de CO2 por cada tonelada por kilómetro transportado. Y esto así en la vía fluvial que son 20 gramos. Además, el transporte por carretera es más costoso. El Paraná es el humedal socioproductivo más grande, con mayor biodiversidad e importante de Argentina. Esto le dijo a la agencia AFP el geólogo Carlos Ramón. Hace más de 7 décadas que los niveles del agua no habían llegado a un nivel tan bajo. El río de 4.880 kilómetros nace en el sureste de Brasil, atraviesa Paraguay y desemboca en el Río de la Plata en Argentina, y es clave para todos esos productos que se transportan por su vía y que también irriga este río. Además, don Ramón, la energía también que produce ese río. Son impresionantes también las fotografías de aquellos lugares del río donde ha desaparecido prácticamente todo el agua y hay gente que ahora lo pasa a pie. Oiga, después de ser un río, bueno, después del Amazonas, señores, porque ahí está, por ejemplo, en Venezuela, el Orinoco, y está en Colombia, hay otro río en Colombia famosísimo. Es decir, que toda América del Sur está llena de grandes ríos y el Paraná era uno de ellos, el segundo, y por su largura, su extensión de casi 5.000 kilómetros como el Nilo. Pero caramba. ¿Te recuerda esa canción de Rafael, de Ramón? Ajá. Acuarela del Río. Ah, sí, sí. Y habla del Gran Paraná. Del Gran Paraná. Bueno. ¿Cómo decía Darío? Cántala, Darío, cántala, que tú cantas muy bien. Oiga, no. Óigala ahí, óigala ahí. Dale un poquito de volumen. Un cañillapo y una balsa, una guaina, una flor en el río.
paisaje del cielo reflejan las aguas del Gran Paraná, más allá, un camalote va flotando hacia la orilla. Eso. Y arbolada de Yo me veía en el Gran Paraná, cruzándolo así como va describiendo Rafael, con ese romanticismo. Pero da pena verlo ahora como está. Se pondrá así el yaque si no le damos mantenimiento, Darío. Ya está así, don Ramón. No, él no está así, pero parece que si no se le ayuda al rescate, se pondrá así o peor. El principal río de este país. Sí. A mí me dicen que antes se llegaba en bote cerca de Santiago, de Montecristi para acá, hasta cerca de Santiago se llegaba en bote, me dijeron a mí. Hace muchos años, Sí, claro. ocurría en algunos momentos, pero también era usual un comercio de madera que lo cortaban en las lomas y en Baitoa y toda esa zona y lo tiraban por el río. El río se le llevaba. Sí, una parte lo recogían aquí y otra en la línea noroeste y lo exportaban. Sí. Que era una vía de transporte de madera. Entonces salía más barato, ¿verdad? Eso se usa mucho en grandes ríos de Estados Unidos y Canadá. Sí. Los grandes árboles y lo van tirando al río. Y entonces Sí. hay un sitio más abajo donde está el negocio este de aserrarlo, ¿verdad? Y sacar la madera. Eso Y se hacía antes con el río Yaque. Y no tienen que transportarlo vía camiones y esto. Pero ahora tiran un palo, don Ramón. Y cuando llega la otra banda, hasta ahí llegó. Pero cuando yo llegué a Santiago en el año 52, yo recuerdo la barca estaba funcionando de aquí para el lado este opuesto, ¿cómo se llama esto? No, la barca funcionó hasta finales de la década de los 80, Sí. principios de los 90. Hubo un accidente allí que dejó una serie de ahogados y sirvió para que el entonces senador de la época, Ramón Ventura Camejo, vía el Senado, solicitaran en el presupuesto la construcción de ese puente que hay ahora. Eso fue Ventura Camejo, Sí. que lo hizo como senador, consiguió eso. El gobierno de Guzmán creo que fue. No, de Balaguer. De Balaguer. Después del 90. Sí. Este cable, amigo, viene de Washington. 20 años después de los ataques del 11 de septiembre, las torturas de la CIA siguen clasificadas como alto secreto en Estados Unidos. La cárcel de Guantánamo permanece abierta y algunos de sus antiguos presos han vuelto al poder en Afganistán con el regreso de los talibanes. A falta de un relato oficial sobre uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos, han conversado algunos periodistas con algunos de sus protagonistas, una senadora que arriesgó su carrera para investigar a la CIA, un ex agente del FBI que se opuso a las torturas y una abogada que defendió presos en Guantánamo. La senadora demócrata Dianne Feinstein fue la principal impulsora de un informe de 6.700 páginas que hasta la fecha supone la mejor fuente de información sobre las cárceles clandestinas de la CIA y los abusos que se cometieron contra supuestos miembros de Al Qaeda bajo el gobierno de George Bush 2001-2009. El programa de torturas de la CIA fue un error terrible. No solo contradecía nuestros valores, sino que no sirvió para lograr información valiosa de inteligencia, dijo la senadora Dianne Feinstein. Operadores de la planta de energía nuclear de Fukushima en Japón han anunciado sus planes para construir un túnel submarino de aproximadamente 1 kilómetro de largo y 2,5 metros de ancho para liberar al Océano Pacífico 1.270.000 millones de toneladas de agua radiactiva tratada, informan los medios locales.
Se prevé que el túnel comience a construirse por el operador de la planta Tokyo Electric Power a partir de marzo de 2022, luego de pasar estudios de viabilidad y recibir la autorización correspondiente de los funcionarios japoneses. Mientras tanto, el proyecto se enfrenta al fuerte rechazo de países vecinos como Rusia, China y especialmente Corea del Sur. En mayo, 2 asociaciones pesqueras surcoreanas presentaron una demanda contra el gobierno japonés exigiendo una compensación de 10 millones de wons, que equivalen a $8.850.000 por día al gobierno nipón y a TEPCO por el posible impacto ambiental de su decisión. Desde que el terremoto y tsunami de marzo de 2011 dañaran los reactores de Fukushima, provocando la contaminación de su sistema de enfriamiento, que empezó a tener fugas, el agua de la central nuclear ha sido almacenada en tanques. Según TEPCO, operador de la planta, la capacidad de almacenamiento de esta llegará a su límite en otoño de 2022. Bueno, consideran China y Rusia y otros países, y Corea. y Corea, que esto sería un crimen, porque es agua de una antigua central nuclear. Sí. Por cierto que estos son los países más cercanos, porque Rusia, que está en Europa, llega a estar ahí cerquita de Japón por la zona de Siberia. E incluso hay unas islas que en el siglo antepasado Japón se la quitó a Rusia y luego en la Segunda Guerra Mundial Rusia se la quitó a Japón, se la recuperó. Y hay un lío por eso, porque Japón quiere que se la devuelvan. Pero Rusia dice, no, nosotros recuperamos lo que era de nosotros. Exacto. No era en una guerra, nosotros la recuperamos en otra guerra. Así es. Señores, un controvertido obispo español beligerante contra el aborto y la homosexualidad salta a la actualidad al dejar su cargo y desaparecer de la esfera pública tras conocerse su relación con una mujer psicóloga que escribe sobre el satanismo. El prelado Javier Nobel, que fue el obispo más joven de España, estos días es el protagonista silencioso de un culebrón con todos los ingredientes para triunfar en una telenovela. Desde que el pasado sábado el portal español Religión Digital publicó que el motivo de la inesperada renuncia del obispo de la localidad catalana de la Solsona se debió a que se enamoró de una psicóloga y escritora de libros eróticos y satánicos con la que ella estaría conviviendo y que se plantea colgar los hábitos. Nobel circula de boca en boca entre todos los feligreses y capellanes. Además, el portal informativo desveló que el religioso está buscando trabajo como ingeniero agrónomo. Tales son los rumores que el obispado de Solsona se vio obligado ayer a publicar un escueto comunicado en el que recuerda que la situación del obispo emérito obedece a razones estrictamente personales y, por tanto, la colaboración o no de estas informaciones pertenecen a su estricto ámbito personal. Era un obispo muy querido allá en su región, pero tenía un romance con una psicóloga que escribía sobre sexo y sobre el satanismo. Oigan eso. Bueno, don Ramón, y lo que era un secreto a voces hace tiempo, se dio, nombraron a la diva en cultura, a Carmen Heredia la nombraron como asesora y al director de la DIAPE, ahora fusionaron todo ese organismo
de la Dirección de Análisis de Estrategia de la Presidencia, Ahora fíjate, Darío, comunicación y todo ese asunto. Archival se quedó en la misma posición. mira una cosa, Darío. Por ejemplo, en Estados Unidos está la dirección de prensa en la Casa Blanca. Tú no ves a ningún funcionario de primera y tercera y segunda categoría estar siendo entrevistado en la televisión. Allá entrevistan a concejales, entrevistan diputados, entrevistan senadores y al presidente de la República. Porque toda información de cualquier ministerio debe ir al departamento de prensa de la Casa Blanca. Y ahí el portavoz de la Casa Blanca, director de prensa, es que da las informaciones a la prensa del país. Aquí no. Aquí por el populismo y para dar cargos de botellas, todos los ministerios tienen un relacionista público. Eso no se usa en otros países civilizados. Todo debiera aquí ir, noticias de cualquier ministerio, directamente a la dirección de prensa del Palacio Nacional. Y entonces el director de prensa del Palacio Nacional, periódicamente, o si se quiere diariamente, dar informaciones, pero no a través de un relacionista público del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Comunicaciones, etcétera. Eso una vez, primero que trató de centralizar esa cosa fue Dorín Cabrera, pero es difícil aquí. Todos los ministros quieren salir todos los días en los periódicos y no estarán conformes. Cada quien sale corriendo a hacerse su imagen. Y justificar esto de los relacionistas públicos que tienen. Sí, pero todos quieren competir a salir mucho en los medios. Sí. Viven peleando con los encargados de comunicación porque creen que los periódicos son de ellos y que ahí debe ordenarle los periódicos que lo pongan. Por cierto que Carmen Heredia, una de las cosas que ella quería que mantenerse por más tiempo, pero parece insostenible, es que hay una donación que empezó cuando estaba Selman con Alemania. Van a donar unas luces para el faro a Colón. Hay unos empresarios también metidos en eso, alemanes. Y parece que ella quería como presentar ese logro, pero el presidente finalmente no la dejó llegar hasta el mes que viene, hasta dentro de 2 meses creo que van a entregar esas luces al faro a Colón. Pero serán luces que gastarán menos energía, me imagino. Sí, yo. sí, y se está hablando incluso de... dejarlas permanentemente encendidas. Aparte de eso, también crear su propio sistema de energía solar para que no haya que gastar ese dinero en el sistema energético nacional, sino que genere su propia energía. Es uno de los propósitos. Bueno, hay muchos techos ahí en el Faro Colón, Sí. donde puede poner los paneles, ¿verdad? Sí, sí. Esa es una de las ideas en torno a eso. Bueno, don Ramón, el asunto para mañana hay un paro de los médicos con las ARS. Sí, sí. Oye, esto va a crear un malestar tremendo, ¿eh? Sí, sí. Vamos a escuchar a continuación lo que dicen los voceros de estas sociedades médicas, tanto el colegio como la de doctores especializados, sobre esta acción de ellos con las ARS. Pública y a los médicos que el pasado jueves sostuvimos un nuevo encuentro con el ministro de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, las ARS, en cuanto a conversar nuevamente sobre el tema de los honorarios y tarifas. En dicho encuentro, el Ministerio de Trabajo mantuvo su oferta de un 11% de aumento de los honorarios médicos, y frente a esta posición, el Colegio Médico y las sociedades médicas especializadas reiteramos nuevamente el rechazo a dicha propuesta de ese incremento pírrico de 11%.
En este sentido, el Colegio Médico Dominicano y el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas no nos queda otra alternativa que no sea la de ratificar la convocatoria a una huelga nacional por 48 horas a todas las ARS sin distinción para los días miércoles 8 y jueves 9 de los corrientes en todas las clínicas privadas del país. Este paro incluye las consultas y las cirugías electivas y solo se atenderán las emergencias y los pacientes críticos. Esta huelga dejará sin servicio a todos los pacientes del régimen contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social, equivalente a más de 4 millones de dominicanos. Reiteramos nuestra voluntad al diálogo y a la concertación, pero con una propuesta mínimamente digna. Colegio Médico Dominicano, Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas. Muchas gracias.